Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un poquito de geometría para las cosas que necesitamos rendir. Ante todo, pensemos que la geometría nace de medir la Tierra, así que los primeros que podemos hablar es de Euclides y de las axiomas de la geometría, ¿no es cierto? Existen infinitos puntos, infinitas rectas y planos. No hay una definición para qué es punto, recta y plano, se llaman conceptos primitivos, y arrancamos a partir de la recta, ¿sí? De las rectas y las semirectas. Las rectas en el plano, siempre estamos hablando en 2D, pueden ser paralelas, ¿sí? O que se corten o secantes. Dentro de las secantes puede ser que se corten en forma oblicua o en forma perpendicular. Esas son las tres posibilidades que tenemos, que sean paralelas o secantes, o sea, que se corten, y dentro de las que se cortan se pueden cortar en forma oblicua o perpendicular. Entonces, vamos a ver qué pasa con las rectas que se cortan. Las rectas que se cortan en un punto. Las rectas que se cortan en un punto generan cuatro ángulos. Algunos lo llaman con letras griegas, otros, sencillamente por las letras, ¿sí? Que los definen estos cortes, ¿no? A, B, C, D, o algunos le dicen alfa, beta, gamma y delta. ¿Bien? ¿Cómo se nombra el ángulo alfa? ¿Sí? También se puede nombrar como A o D. Siempre el vértice en el medio, A o D. Bien, el ángulo beta, como el ángulo A o B, fíjate que siempre pongo la O en el medio porque es el vértice. El gamma como B o C. ¿Y cómo sería el delta? D o C. Bien. ¿Está bien? No importa el orden, ¿eh? Puede ser C o D, no importa el orden, si hago así o así. El tema es que en el medio se encuentra el vértice. ¿Bien? Genera cuatro ángulos. ¿Qué pasa con esos cuatro ángulos? Pasa lo siguiente. Primero, este con este se llama adyacente. ¿Sí? Hay muchos ejercicios de este estilo, así. ¿No? Estos son ángulos adyacentes. ¿Qué pasa con los ángulos adyacentes? Tienen un lado en común, el otro es una semirrecta opuesta, ¿bien? Y siempre son suplementarios. ¿Qué quiere decir suplementarios? Que suman 180. Por ser adyacentes, sabemos que son suplementarios. Suplementarios quiere decir que suman 180. Yo te repito por un tema de vocabulario, que uno a veces no lo conoce. Entonces, si uno sabe que tenemos ángulos adyacentes y uno es de 120 grados, ¿sí? Vamos a ponerlo mejorcito, este es alfa y este es beta, te dicen que alfa, el dato es 120 grados, esto implica que beta, por ser adyacente a alfa, ¿sí? Es lo que falta para 180, sea 60 grados. En la geometría lo más importante son las justificaciones, no esto que estoy escribiendo justamente, hay que decir que beta, por ser adyacente, entonces, por ser adyacente con alfa, mide 60 grados. La justificación es lo importante. Las figuras se llaman figuras de análisis, no están hechas a medida, ¿está bien? No está hecho con un transportador. Entonces, sabemos, dos ángulos son adyacentes, si son adyacentes son suplementarios. No, los suplementarios siempre son adyacentes, ¿no? Hay una implicación adyacente, implica suplementario, hay una orientación en esta implicación, no por ser suplementario sea adyacente, porque si vos tenés ángulos de un rectángulo, dos ángulos suman 180, por ejemplo, y no son adyacentes. O sea, el suplementario no implica adyacencia. Bien, dentro de estos cuatro ángulos que se formaban, hablé de dos, pero hay otro par, que son los opuestos por el vértice. Obviamente, si uno mueve la recta y la otra, ¿qué van a pasar? Son congruentes. También se puede decir iguales. Iguales no se trabaja mucho en geometría. Congruentes porque está en otra situación, pero la medida es la misma, si nos referimos a eso. Si ese es alfa y este es beta, si alfa mide 30 grados, entonces beta también mide 30 grados por ser opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice. Son opuestos, escribí toda la palabra, opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son congruentes o iguales, si te gusta la palabra. Entonces tenemos opuestos por el vértice, tanto este como este par. ¿Está bien? Otro par, y son como muy elementales, y es obvio, ¿no? Teníamos los adyacentes y los opuestos por el vértice. Entonces, si uno tiene este ejercicio, perdón, ¿sí? Este y este son adyacentes, ¿no es cierto? Entonces, suponete que tenemos alfa, beta, gamma y epsilon, por dar otros nombres, así vemos letras griegas. Y puedes decir, bueno, mira, beta mide
140 grados. Averiguame todos los demás ángulos. Bueno, podés saltar directamente a decir que epsilon mide 140 grados porque es opuesto por el vértice con beta. Sabemos que los opuestos por el vértice son iguales. También podemos decir que gamma mide 40 grados por ser ¿qué? Adyacente, podemos hablar de adyacente con beta o con epsilon, lo mismo. Y gamma, lo mismo, puede ser que mide 40 grados por ser adyacente a beta o adyacente a epsilon, es lo mismo. O bien, puedes decir que mide 40 grados por ser opuestos por el vértice con alfa. Entonces hay muchas formas de hacer un ejercicio de geometría. El gráfico es una figura de análisis, no está hecho con transportador, no se puede medir para averiguar, sino la justificación. Entonces, en estas rectas que se cortan, hay ángulos que llaman opuestos por el vértice y ángulos adyacentes. Los opuestos por el vértice son iguales, los adyacentes suman 180, ¿ok? Esa es la primera parte, lo más sencillo, y los ejercicios que tenés por ahí dando vuelta, que pueden ser importantes en qué? En figuras, ¿no es cierto? En algún tipo de figuras o ejercicios. También hay pares de ángulos, te los nombro para tener, ¿sí? Que entre paralelas cortadas por una transversal. Siempre que tengas dos paralelas, las paralelas mandan información. Siempre las rectas paralelas mandan información. Y tenemos el ángulo, por ejemplo, este con este, que como estuviera en la misma posición, se llaman correspondientes. Y estos ángulos son congruentes. Correspondientes, ángulos miden lo mismo. Si este mide 110, este mide 110. Pero no es el único. Fíjate que tenemos correspondiente, puede ser este, correspondiente también puede llamarse a este, o correspondiente a este, ¿está bien? Hay 4 ángulos que se llaman correspondientes. Este con este mide lo mismo, este con este igual, este con este igual y este con este igual. Entonces yo tengo que este vale 110, yo puedo saber que este ángulo mide 110 por ser correspondiente, pero a la vez puedo saber toda la vuelta porque si tapo el ejercicio tengo opuestos por el vértice y adyacente. Averiguo toda la vuelta y al averiguar toda esta vuelta, acá, puedo transmitir la información a esta otra recta. Porque lo que pase acá por ser paralelas. Bien, eso es un dato nomás. ¿Por qué? Porque a veces podés tener figuras como un paralelogramo y el paralelogramo que tiene lados paralelos. Al tener este ángulo, ¿sí? Seguramente tenemos este ángulo y si tenemos este podemos dar la vuelta y averiguar ángulos entre sí, ¿sí? Fíjate que este, ¿sí? Con este de acá es adyacente y van a ser iguales, perdón, van a ser suplementarios este con este. O sea, en cualquier figura, este ángulo y este ángulo suman 180, en figuras de paralelogramo. Por eso te comento de esta situación, que no lo tenés, pero puede llegar a aparecer. Bien, eso es un poquitísimo, muy poquitito de ángulo, ¿está bien? Los adyacentes y los opuestos por el vértice, que es lo que vimos hasta el momento. Después vamos a ver figuras planas. Figuras planas empezamos con triángulos, que es la cantidad menor de lados que podemos conocer, por ejemplo, porque de 2 lados no se puede armar ninguna figura, y hablamos de segmentos, ¿no? Que 3 segmentos, ¿sí? Puede formar la figura mínima, que es el triángulo. El triángulo tiene clasificaciones según sus lados y según sus ángulos. Lados iguales, los 3 lados iguales, implica un equilátero. Equilátero. Fíjate que la palabra te dice X igual látero lados, ¿bien? Lados iguales, 2 lados iguales y uno diferente, o 2 lados iguales es el isósceles. Y el que tiene 3 lados distintos, acá 2 lados iguales, acá 3 lados distintos, es el escaleno. Esta es la clasificación por lados. Esto es bien de 5º grado, pero para recordar. También hay una clasificación por ángulos. Este era por lados y por ángulos. 3 ángulos agudos es acutángulo. Acutángulo. Un ángulo recto es rectángulo, un triángulo rectángulo. Si hay que decir triángulo rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso es obtusángulo. Entonces uno puede tener un escaleno obtusángulo, ¿bien? Puede tener, bueno, no puede tener, tiene un equilátero acutángulo, ¿sí? Puede tener un isósceles obtusángulo, un escaleno obtusángulo o un escaleno acutángulo, etc. Se pueden combinar las dos clasificaciones. ¿Bien? Bueno, siempre la suma de los ángulos de un triángulo suman 180. Pero vamos a aprovechar, sí, un contenido que tenés por ahí,
que es el de Pitágoras en el triángulo rectángulo. Dado un triángulo rectángulo, ¿no? Sabemos que, fíjate, rectángulo se llama recto al ángulo de 90 grados, siempre. Y estos se llaman catetos, y el lado que se opone al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Fíjate que si tienes una escuadra, es aquella que no tiene numeración, siempre tiene medida en los lados los catetos. La hipotenusa se opone de 90, siempre, no siempre tiene que estar así puesto, ¿no? Puede estar así el ángulo de 90 y la hipotenusa acá, ¿no? Uno está acostumbrado a sentar la figurita, pero bueno. Pitágoras descubrió, no lo descubrió él, ya los egipcios con las construcciones lo tenían muy claro y con el desborde del Nilo lo tenían muy claro, que tenían unos, se llaman unos tendedores de cuerda, me gustó mucho la historia de la matemática, que tomaban 3 medidas en un cateto de una soga, 4 medidas iguales, no importa que sea metros, centímetros, lo que sea. Tenían una soga, acá se ponía un egipcio, clavaba una soga, acá se ponía otro, tendiendo la soga, y acá otro tendiendo la soga. Esta soga que va acá de punta a punta tenía 5 divisiones, sí o sí, 1, 2, 3, bueno, me quedó horrible las divisiones, pero bueno, 5 divisiones, 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, iguales. No me salió muy iguales que digamos, ¿no? Bueno, entonces había que 3, 4, 5 siempre iba a formar un triángulo rectángulo. ¿Para qué querían un rectángulo, un triángulo rectángulo los egipcios? Bueno, para los terrenos, para las perpendiculares y demás. Y esto lo hacían con una soga. Pero mira qué detalle importante, que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual al 5 al cuadrado. O sea, 9 más 16 me daba 25. Ya los egipcios sabían que el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos, era igual que el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, no era el único triángulo, ¿no? Obviamente, había muchos otros triángulos de esta característica, digamos, con números redondos, a eso me refiero. Todos los rectángulos cumplen con esto. Entonces, ¿qué sale de esto? O por lo menos lo escribió teóricamente, hizo una demostración teórica de algo de que los egipcios en la práctica siempre hicieron, y vamos a llamar hipotenusa para no hacer lío, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Bien? O sea, si yo tengo una baldosa de 1 metro, una unidad, y de 1 metro acá, esto no vale 1. Es muy interesante que vale raíz de 2. Bien, y ahí nacieron la idea de números irracionales. Esto llevó siglos a la humanidad a comprender que había un número irracional, un número infinito, en infinita parte es decimal, ¿sí? Solo la forma de escribirlo bien es como raíz de 2. ¿Para qué me sirve esto? Muy lindo, Pitágoras, todo bien. Para las diagonales de cualquier tipo de figura, ¿no? De un rectángulo, de un cuadrado, de rombos, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces se utiliza muchísimo, fíjate que acá puede haber un poste, un tensor, puede haber un barrilete y una persona teniendo un barrilete, un edificio y una persona mirando hacia el piso, o sea, hay millones de infinitos, digamos, problemas que tengan que ver con el teorema de Pitágoras. Vos por ahí tenés un ejercicio de un cuadrado, ¿no? Que si la diagonal mide tanto, vamos a decir así, si la diagonal mide, vamos a poner un número, ¿no? Mide 10 metros, ¿cuánto mide el lado? ¿Está bien? Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo puedo averiguar el lado si tengo la diagonal? Bueno, vamos a usar Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, porque uno fija la tensión en el triángulo rectángulo, al trazar una diagonal. Suponemos que esto es un cuadrado, vamos de nuevo, son figuras de análisis, o sea, ¿sí? No soy buena dibujante y no interesa ser buen dibujante. Entonces siempre le ponemos nombres, siempre queda bien ponerle nombres al bichito este, ¿no? Que 10 al cuadrado es igual al lado al cuadrado más lado al cuadrado, ¿está bien? Cuadrado, ¿qué característica tienen? Tienen los lados iguales y los ángulos de 90 grados. O sea que 100, 10 por 10, 100. ¿Cuántos lados al cuadrado tenés? Tenés 2 lados al cuadrado. Puedes llamar lado, X, el nombre que se te ocurra. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es una ecuación. Aunque uno no tenga una X, uno encuentra una ecuación y la tiene que despejar. ¿En qué orden vamos a despejar? Y encima, al revés de lo que estamos acostumbrados a despejar hacia la izquierda, vamos a despejar, ¿no? Hacia la derecha vamos a despejar hacia la izquierda. Primero va a pasar el 2 que está multiplicando, o sea, se va a hacer 100 dividido 2. Va a ser lado al cuadrado. 100 dividido 2 es 50, es lado al cuadrado.
Obviamente que esta es la raíz positiva, una medida no puede ser negativa, o sea que va a ser la raíz de 50 es igual al lado. O sea, raíz de 50. Vos podés usar la calculadora y meter los deditos y averiguar la raíz de 50, o bien trabajar con números irracionales. Yo te digo, para la gente de matemática, esto ya está. 50, no hay ningún número que por sí mismo, multiplicado por sí mismo, te dé 50. 7 por 7 es 49. 7 y algo daría. Vamos con la raíz de 50. ¿Qué pasa con la raíz de 50? Es un número irracional, pertenece a los irracionales, tiene infinitos números no periódicos detrás de la coma, ¿está bien? ¿Cómo se expresa más reducido en general los números? Bueno, se factoriza el 50. El 50 podés pensarlo como 25 por 2. ¿Sí? O sea que 5 al cuadrado por 2 también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de raíz de 50, podemos hablar de la raíz de 25 por 2 o de 5 al cuadrado, lo mismo. Y una propiedad que tiene las raíces es que se puede distribuir con el por y con la división, no con la suma y la resta. La raíz de 25, ¿qué número por sí mismo, multiplicado por sí mismo, da 25? 5. 5 raíz de 2. Entonces, el valor exacto del lado de ese cuadrado es 5 raíces de 2. Si querés ver con coma, ¿sí? Que no sería exacto porque vas a redondear, calculadora, ¿sí? Raíz de 20, perdón, de 50 era, ¿no? Sí. Raíz de 50. Pic, pic, es, bueno, esto también ves 5 raíz de 2 porque es una calculadora científica, me lo va a poner en racionales, pero vamos a ponerlo, ¿ves? 7,0071 aproximadamente. Bien, ahí tenemos por qué es aproximado, porque es infinito, es un número infinito. Bien, este es un ejercicio que seguro, y lo tenés dando vueltas en una de las prácticas, ¿sí? Sabiendo la diagonal del cuadrado, ¿cómo averiguo el lado? ¿Mm? Y esto, bueno, solo nos metimos con los triángulos. Vamos a ver un poquito de otras figuras. ¿Qué sigue? Siguen los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en general por el paralelismo de lados. Este es el paralelogramo propiamente dicho. Este es el rombo, que también es un paralelogramo, y el rectángulo. Tienen lados paralelos. ¿Qué característica tienen cada uno? Este tiene este lado igual a este lado igual a este, ángulos opuestos iguales. El rombo tiene la característica de tener 4 lados iguales. Este ángulo igual a este y este ángulo igual a este. Tiene una diagonal principal y otra diagonal. El rectángulo es un paralelogramo, pero con ángulos rectos. Este lado es igual a este lado es igual a este, pero tiene ángulos de 90. Las superficies de cada uno del rectángulo es base por altura, el área. El perímetro, que es sumar el contorno, ¿no? Lado más lado más lado más lado, o dos bases más dos alturas, como quieras. El área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Acá hay una diagonal más grande y una más chica. Se hace una cruz. Y el paralelogramo lo mismo que el rectángulo, nada más que la altura lo tenés por fuera, es la perpendicular. Y esta es la base, base por altura. ¿Bien? Claro, me vas a decir, me falta el cuadrado. Claro, porque la figura que es rombo tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales, o sea, es rombo. Y rectángulo es el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿sí? Es rombo porque tiene 4 lados iguales y es rectángulo porque tiene ángulos rectos. Y para no decir base por altura, el área es lado al cuadrado. Y obviamente el perímetro son 4 lados. Otras figuras que no tienen dos lados paralelos son, me voy para el otro lado, los trapecios. Los trapecios tienen al nombre muy parecido a los triángulos. Tenés el trapecio, tiene un lado, este es paralelo con este, y este no. Este es un trapecio escaleno, este es un trapecio isósceles, y este es un trapecio rectángulo. Es como si le hubieras cortado la punta a los triángulos, este es ángulo recto. ¿Bien? Estos son los que tienen un lado paralelo. Y después tenemos los que no tienen ningún lado paralelo, que es el romboide, pic, pic, y el trapezoide, que es una figura de 4 lados que no tiene ninguna característica. El área de esto es base mayor más base menor por altura sobre 2. La base mayor es la de abajo, la base menor es la de arriba y la altura siempre es la perpendicular. Fíjate acá la cantidad de problemas donde puede estar Pitágoras, ¿no?
¿sí? Muchas veces se utiliza Pitágoras en esto. El romboide, vamos a dibujar un poquito mejor, tiene dos lados consecutivos iguales, ¿sí? Y una diagonal, este lado es igual a este ángulo, este lado es igual a este ángulo igual a este. Y nada más. Tiene una diagonal principal y una diagonal menor. La diagonal es bisectriz, corta por la mitad los ángulos, y mediatriz, corta por la mitad la otra diagonal. Y el área es la misma, diagonal mayor por diagonal menor sobre 2 como la de rombo. Y esto, que Dios te ayude, porque uno lo que hace para el área de esto es recortarlo en partes conocidas. Bien, después, esto es un rápido, como verás, una rápida idea de cuadriláteros. ¿Qué vienen después? Y después vienen los polígonos, las figuras con muchos lados, figuras con 8 lados. Esto que te estoy poniendo acá son regulares, ¿no? Tienen lados iguales. Los polígonos son figuras con más lados, puede ser pentágono, hexágono, octógono, eniágono, etc. El área de los polígonos siempre es el perímetro por la apotema sobre 2. Me va a decir, ¿qué carajo es la apotema? La apotema es, lo dejo bien grande para que veas acá, el del centro al vértice se llama radio, porque en general se inscribe en una circunferencia estos bichitos de Dios, ¿está bien? Entonces coincide con el radio de la circunferencia. En cambio, la distancia hacia el lado se llama apotema. Y acá verás que de nuevo, bien de 90 grados, aparece Pitágoras en todo su esplendor. ¿Sí? Entonces el perímetro es sumar el contorno de la figura. La apotema es esta distancia hacia el lado. ¿Sí? Perímetro por apotema, es una que no parece, apotema sobre 2. Es un rápido raconto de ideas de geometría, no te asustes porque estás un poco mareado, seguramente. Estos son regulares porque tienen lados iguales. Podrían no tener los lados iguales y ser irregular. O ser un polígono que sea un bichito de Dios así. No tiene por qué tener los lados iguales. ¿Sí? No tenés esos problemas, quédate tranquilo, solo para saber. Bueno, estas son las figuras de lados rectos. Después, lados que son segmentos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con las circunferencias. Yo había elegido una para dibujarte, pero veo que la perdí en el camino. No importa. Una circunferencia es el contorno y otra cosa es el círculo, que es el contorno más todo lo que está dentro. ¿Bien? ¿Qué datos tenemos para una circunferencia? El diámetro pasa por el centro, el diámetro se llama la cuerda máxima, una cuerda es pensada como un perro, ¿no? Que vaya de lado a lado. Es la cuerda máxima, es la que pasa por el centro, y el radio es la mitad de la circunferencia. El diámetro son 2 radios, ¿bien? Hay cuerdas también, se pueden llamar cuerdas a cualas, segmentos que pasan por 2 puntos, ¿sí? Que tienen otras características que no nos interesan. Por ahora interesa saber qué es diámetro y esto es radio. Una cosa es saber el contorno y otra cosa es conocer todo su interior. El contorno es la longitud de la circunferencia o también perímetro. Y otra cosa es saber el área, los cuadraditos internos, cuánto es. Entonces el área y un círculo es otra cosa. Entonces, la circunferencia es 2 pi por radio o bien pi por diámetro. Y el área es pi por radio cuadrado. Fácil de recordar porque el 2 está abajo o el 2 está arriba. ¿Bien? Pi, bueno, pi es una medida de las veces que está contenido el radio en el contorno, ¿no? Entonces, si uno mide, agarra el radio y lo pone alrededor de la circunferencia, va a estar 3 veces y algo. Esas 3 veces y algo ha llevado siglos para la humanidad identificar que era un número irracional, 3,14, infinitos dígitos no periódicos, llamado pi. Uno puede usar 3,14 o el pi de la circunferencia, en general dejamos en términos de pi. Bien, hay muchos ejercicios, tenés algún ejercicio con esto, que te lo dejo para que lo pienses y lo mires, y si no, que me cuentes. Hay mucho tema de saber bien dónde está el centro, hay ángulos centrales, partes del ángulo central, esto se llama sector circular, ¿sí? Esto se llama como una dona en 2D, corona circular, y el trapecio circular. No tenés de estas cosas, así que tranquilo,
Pero bueno, se puede trabajar también con este tipo de figuras. Tenés unos ejercicios con todo esto, que ahora después los buscamos y te digo, pero con toda esta teoría podés resolver todo lo de geometría. Espero que te sirva.